Óscar Limache es poeta y educador. Es ganador del Premio COPE de poesía en 1988. Ha publicado poemarios, Viaje a la lengua del puercoespín y Vite, de Identidad, 2004, y las antologías Un mío, co, punto, 13 lunas. El cine visto por los poetas peruanos en 1995 y Selección Nacional en 2000, entre otros libros. Poemas suyos han aparecido publicados en revistas y antologías de Perú, México, Cuba, Brasil y Uruguay. Es fundador del proyecto Tabatinga de traducción literaria desde el 2006. Ha publicado traducciones de varios poetas brasileños. Vicepresidente de Leamos, Asociación Peruana para el Desarrollo de la Lectura. Dirige en la actualidad la revista Diente de León, Cipselas de Difusión Poética y el Centro Cultural Trilce. Entonces, Óscar, te invitamos a tomar asiento. Invitamos a Bruno Bedoya. Es licenciado de la carrera de Educación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En la especialidad de Lenguaje y Literatura en el nivel secundaria, cuenta con 18 años de experiencia docente, con distintos estudios de especialización para la mejora y la innovación en estrategias para la comprensión y producción de textos. Lleva 12 años laborando en el Colegio La Salle de Lima, en donde ha desempeñado el cargo de asesor del área de comunicaciones hasta el 2018. Actualmente cursa la maestría en Innovación y Gestión Educativa. Bienvenido, Bruno. Y ahora invitamos a dos docentes, a Sarita Ramírez y Caro Venegas, son equipo, de la institución educativa Antonio Moreno de Cáceres. Sarita es licenciada en Educación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tiene una especialización en Didáctica de la Educación, ha desempeñado su labor docente en distintos centros educativos y actualmente labora en el colegio que les acabo de mencionar. Caro Venegas es licenciada en Educación por la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, es magíster en Psicología Educativa, ha trabajado en distintas escuelas y actualmente labora en la institución educativa Antonio Moreno de Cáceres, donde en conjunto con CASLIT desarrolla unos proyectos. Bueno, después de esta presentación creo que ya estamos listos y listas. Entonces, solamente para recordarles algo que recordamos siempre los que moderamos alguna mesa, que tenemos un tiempo para cada proyecto, ¿no? En este caso son 15 minutos para ambas, 15 para Óscar y 15 para Bruno. Y vamos a empezar con, desde mi derecha, ¿sí? Sí. Con la experiencia de la institución Antonio Moreno de Cáceres. Buenas tardes con todas y todos. Bueno, agradezco a la Casa de la Literatura por la invitación que nos han dado. Estamos muy contentas de poder compartir con ustedes nuestro proyecto que tiene que ver con talleres literarios. Nosotras somos de la institución educativa Antonio Moreno de Cáceres, es un colegio estatal que queda en la UGEL 5 en San Juan de Lurigancho. El colegio se encuentra ubicado en la urbanización Mariscal Cáceres. El proyecto se ha desarrollado con alumnos de segundo de secundaria, del turno tarde, y justamente con ellos se propuso hacer estos talleres literarios que tenían como marco las exposiciones temporales y las exposiciones permanentes que nos ofrece la Casa de la Literatura. ¿Por qué trabajar con la Casa de la Literatura? Es un centro cultural muy importante y justamente nos interesaba trabajar con ellos porque nuestros estudiantes no suelen salir de Mariscal Cáceres. Su experiencia fuera de él es escaso y venir a este espacio para ellos es algo diferente, es algo distinto, ¿no? Y les daba la posibilidad de poder experimentar, sobre todo con la literatura. ¿Cuáles son los retos que hemos tenido que enfrentar nosotros como maestras de esta institución, ¿no? Sabemos que para poder desarrollar un proyecto muchas veces tenemos la dificultad de la programación curricular, sobre todo en segundo de secundaria que tenemos la prueba S, ¿no? Los colegios están muy preocupados por salir aprobados en esta evaluación. Y frente a esa camisa de fuerza que a veces nos pone la programación curricular, vimos en los talleres literarios la oportunidad de generar un espacio distinto, de mayor libertad, de poder conversar y disfrutar con la literatura. En un inicio lo hicimos con la exposición de Luis Hernández.
nos gustó mucho la idea de poder trabajar con poesía, porque usualmente en la escuela la poesía o no se aborda, o si se aborda, siempre se hace de una manera muy formal, sobre todo en secundaria, ¿no? En secundaria normalmente abordamos con el análisis métrico, la versificación, la rima, el llenado de fichas de comentarios literarios. Pero de pronto surge esta propuesta de poder trabajar con poesía a través de la exposición temporal El Sol Lila, Constelaciones Poéticas de Luis Hernández. Como todos sabemos, Lucho Hernández produjo cuadernos escolares donde utilizaba tintas de colores, incorporaba no solo creación poética personal, sino también podíamos encontrar historietas, recortes de periódicos, fotografías, traducciones, frases que muchas veces él intervenía, collage, etc. Y esa fue la gran oportunidad que nos dio esta exposición. Y es así como les propusimos a los jóvenes de segundo y de secundaria poder elaborar sus propios cuadernos personales, donde al estilo del autor ellos también pudieran componer sus propias creaciones, pudieran escribir aquellas frases que les impresionaba, las letras de canciones que a ellos les pudiese gustar. Fue toda una apertura. Ahora, nosotros desarrollamos este primer taller literario relacionado con esta exposición y constaba de 7 sesiones. Cada sesión de aprendizaje estaba relacionada con una sección de la exposición. La primera de ellas se titulaba El Sol Lila y justamente trabajamos el poema Soy Luchito Hernández. Para ellos fue una experiencia muy grata, ¿no? Porque a través del poema pudieron de alguna manera conocer al autor. Hubiese sido fácil quizás darles o explicarles quién era Lucho Hernández o mandarlos a investigar en una biblioteca, ¿no? Quién era el autor, pero de pronto ingresar a través de la poesía y de una serie de fotografías, porque nosotros, cuando ellos ingresaron al aula, nosotros les colocamos todo un mural con los retratos de Luchito Hernández desde la niñez hasta la etapa de la madurez, le colocamos en la mesa varios facsimilares de los cuadernos escolares de Hernández que nosotros habíamos tratado de imprimir, poemas, etcétera, ¿no? Y para ellos fue fascinante ese primer encuentro, ¿no? Porque era un poeta que hablaba al mismo nivel que ellos, con un lenguaje más popular, más cercano. Y bueno, con esta primera sesión, El Sol Lila de Luchito Hernández, ellos también crearon su propia composición. No sé si podrían colocar la siguiente. Sí, ustedes pueden ver en un extremo el poema del autor, Soy Luchito Hernández, y al otro lado está el poema de Stephanie, alumna de segundo E, ¿no? Quien también a su propio estilo ella pudo volcar. ¿Quién era ella? Era un descubrirse a sí mismo, tal como lo hacía el autor. Luego tuvimos otra sesión que tenía como título Mi barrio natal. Fue interesante porque el elemento motivador que usamos fue con una técnica llamada el folio giratorio, que tenía una frase en el centro que decía mi barrio es. Y a partir de ello comenzaron a recordar y evocar cómo era su barrio. Y era curioso porque no todos habían vivido al inicio en Mariscal Cáceres, ¿no? Muchos provenían de provincias, de otras partes de nuestro país. Tenía mi alumna que venía de Chiclayo, o tal vez provenían de otros distritos de Lima, por ahí un joven venía del Callao, y no todos tenían la misma visión acerca del barrio. Para algunos fue una experiencia grata, quizás para otros no tan grata, ¿no? Y ese poder dialogar y recordar. Y luego cómo ese elemento motivador se conectaba con el poema, que era Preludio número 8 en la menor, donde Lucho Hernández nos contaba su visión acerca de cómo era Jesús María. Bueno, ustedes pueden ver ahí el poema y pueden ver también la producción de nuestros estudiantes, ¿no? Acerca de mi barrio natal, qué significaba para ellas su barrio, qué recuerdos tenían, ¿no? Y trataban de incorporar esos elementos de colores que Hernández trabajaba y que a ellos les fascinaba, ¿no? Porque era a mano por ellos, ¿no? Como que era una obra única, ¿no? Significativa. Otra de las sesiones fue Mi país no es Grecia, donde justamente Hernández comparte con nosotros la visión que tiene sobre el Perú, sobre la ciudad, sobre Lima en general, ¿no? Nosotros usamos como elemento motivador muchas fotografías de la época, ¿no? Y fue interesante porque no solamente era hablar del autor, de su poesía, sino que también ellos tenían que recurrir a otros conocimientos vinculados con otras áreas, por ejemplo el caso de historia, porque hablaba de la década del 60, ¿no? Y era un recordar y un evocar constante. Luego desarrollamos la sesión Ética de Apolo, donde justamente Hernández habla de su vocación por la medicina y su conexión con la poesía. Esto dio apertura para que ellos también pudieran hablar sobre su futuro, sobre sus
sobre su visión que tenían, sobre la carrera que ellos querían seguir, ¿no? Tengo una alumna, por ejemplo, que ella decía que, bueno, la carrera que a ella le fascinaba era la veterinaria, ¿no? Y le encantaba mucho el cuidado de los animales, ¿no? Entonces, de alguna manera, este taller permitió que ellos pudieran explorar sobre sí mismos, sobre sus propias experiencias, ¿no? A través de cada uno. Bueno, la diapositiva que ven tiene que ver con la sesión titulada La armonía de las esferas. Y así como Hernández tenía su propia lista de canciones populares y de canciones clásicas, ellos también crearon su propio top 10 de música, ¿no? De canciones, una lista de canciones que a ellos les gustaba, ¿no? Y que también compartían, ¿no? De alguna forma con sus otros compañeros. Entonces consideramos que fue un taller muy interesante porque les permitió a ellos explorar sobre sus emociones, sobre su sentir, sobre su mundo interior, sobre lo que para ellos era ser adolescente, ¿no? Y compartirlo con otros. Fue un espacio muy enriquecedor, porque, bueno, teníamos la facilidad que en el taller trabajábamos fuera del horario escolar. No trabajamos con los 35 alumnos que normalmente trabajamos en horas de clase, sino que dábamos la apertura para que de manera voluntaria ellos se fueran acercando, ¿no? Y fue muy grato. Bueno, eso es lo que por ahora podría comentar. Gracias. Bueno, yo voy a continuar. Luego de haber hecho el primer taller, que fue un taller experimental, porque es la primera vez que se hace algo así en el colegio, dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Vinimos a la casa. Y la casa nuevamente nos abrió las puertas y nos dijo, observen, miren qué puestas tenemos y con qué quieren trabajar ustedes. Y lo primero que vimos fue los murales, porque los murales nos dejaron enamoradas. Y ahora también viene un aprendizaje nuestro, ¿no? Porque no solamente los estudiantes aprenden, sino nosotros también. Esa sensibilidad que uno puede extraer de un mural y que de repente uno no es un artista, pero puede ver cómo puede trabajarlo y de qué manera interpretarlo. Y muchos chicos nunca en su vida han visto un mural. Entonces, nuestro primer reto fue llevarles una imagen de un mural que se llama Los Cuatro Mundos, que también fue de una puesta aquí. Si no puedes poner la siguiente, por favor. No hemos traído el mural porque es grande, pero a través de ese mural les dijimos, chicos, obsérvenlo y miren cuántos personajes hay ahí. Elige uno y dale tu voz. Profesora, ¿cómo le voy a dar mi voz? Sí, obsérvalo, mira lo que crees que está haciendo, qué estará pensando. Y cada chico empezó a armar. Y se dieron cuenta que los murales tienen muchas lecturas. Y ahí empezamos a hacer lo que es lectura de imágenes. Porque la lectura no solamente es textual, ¿cierto? Bueno, ¿y qué hicimos con esto? Al final quisimos condensar con algo que tiene que ver con las emociones. Yo sé que no se ve, pero esta es una fichita donde los chicos tienen emoticones. Y a través de esos emoticones ellos les calificaban. ¿Qué emoción me transmitió? ¿Me gustó? ¿No me gustó? Le doy un guiño, un like, ¿no? Que es algo que tiene que ver con ellos. Y creo que eso también les hizo perder el miedo a enfrentarse a otro tipo de textos, a no ser juzgados porque si lo hago bien o lo hago mal. Bueno, ese taller justamente se lo pusimos, te lo cuento pintando. Y ellos decían, pero profesora, ¿qué vamos a contar si yo no sé pintar, no sé dibujar? Yo les digo, bueno, todos hemos empezado así. Yo tampoco sé dibujar, pero vamos a ver qué sale. Y fue de esa manera que los chicos se fueron inscribiendo al taller, porque la inscripción era voluntaria, pero se pedía por requisito que sí fuera constante la asistencia. Y felizmente tuvimos un buen efecto. Hicimos tres textos, que fue El alfarero rebelde, Las aventuras del dios Quismique y su ayudante Murrup, y El mito de Nailán. Cada uno lo fuimos abordando de diferentes maneras. Por ejemplo, El alfarero rebelde lo trabajamos a través de lectura primero, pero lo más llamativo ahí fue cuando les llevamos El tondero de Chalena Vázquez, porque ellos en su vida habían escuchado un tondero. ¿Qué es eso, profesora? Pero cuando lo escucharon se dieron cuenta de que les contaba la historia. Y se sintieron emocionados, ¿no? Estaban ahí como que bailando ellos. Y decían, profesor, ¿esto es clase? Claro que es clase, le digo, ¿no? Ahora te voy a tomar examen bailando, le digo. Y empezamos a hacer muchas estrategias. Y de eso empezamos a sacar ideas. En lugar de preguntarles, ¿cuál es el tema, chicos? Yo les puedo dar una imagen y decirle, ¿qué estará pensando esta ave? ¿No? Y ellos sueltan sus emociones. Es más fácil para ellos expresar lo que sienten y cómo les impacta cuando sienten que no están siendo calificados rigurosamente. Bueno, luego hicimos lo que es Las aventuras del dios Quismique y su ayudante Murrup, y eso nos permitió averiguar que habían estudiantes que eran del norte, porque esta exposición fue plasmada en relatos del norte, de la costa norte de nuestro querido Perú.
Y bueno, como ustedes ven ahí en las fotografías a los chicos se emocionaron tanto, pero para llegar a hacer eso no crean que fue fácil. Lo que hicimos primero fue, tuvimos que dividir la historia y cada uno dibujaba una escena, digamos, un elemento de ese gran mural que iban a armar. Entonces, en pequeños pedazos empezaban a armar un bosquejo y nos ayudaba mucho porque hacían sus siluetas y más o menos qué quieres plasmar esto en chiquito, pero luego en grande, ¿no? Y se dieron cuenta que no era un trabajo fácil, que era un trabajo en equipo. Y ahí pudimos ver que chicos que quizás tenían dominio de la pintura, se juntaban con alguien que no sabía dibujar porque tenía de repente mejor la cuestión de la organización, ¿no? Y pudimos trabajar también lo que es este esquema que es color, símbolo, imagen, que nos ayudó mucho a planificar. Buscamos apoyo en algunas teorías de arte, ¿no? Básicas, porque la idea no era repetir la clase de arte, sino nuestro objetivo era la lectura y la escritura. Pero esta escritura no fue una escritura en palabras, sino que fue a través de esos murales. No sé si puedes poner la siguiente. Esos son algunos de nuestros productos, ¿no? Que ustedes dirán, bueno, se ven bonitos, pero créanme que ha costado sudor, lágrimas y tiempo. Mucho esfuerzo de los chicos, porque ninguno de ellos pensó que fuera capaz de hacer eso. Esos murales son grandes, ¿no? Puntábamos 4 papelotes grandes. Y el hecho de pintar, tuvimos que recurrir a técnicas, ¿no? De arte, de combinación de colores, de en qué material no se va a romper y todo eso. Pero lo que más ellos se llevan es que ellos nunca se van a olvidar de cada relato. Porque si yo les mandaba simplemente subrayar, como en un inicio les presentamos una historia y les mandábamos subrayar y que llenen un cuadrito, eso no lo transmite, no lo plasman. Yo creo que eso lo van a recordar por muchos años. Y esa es la finalidad de la literatura, es esa, ¿no? Que te marque y que te emocione y que te permita transmitir. ¿Qué más? A ver, podemos comentarles de esto. Bueno, las sesiones fueron colectivas, ¿no? ¿Cuál era el objetivo? ¿Por qué hicimos esto? Porque al final vinimos a ver aquí la puesta, ¿no? Si pueden pasar las siguientes imágenes. Ya, bueno, me quedan un minuto, así que voy a cortar. Logros. Yo creo que hemos logrado mucho. Para empezar, porque nos hemos escapado de lo que es lo convencional y hemos hecho la exploración de otros tipos de textos. Esto nos ha permitido conocer otro tipo de realidades que los chicos muchas veces no tienen alcance. Ellos nunca habían bajado al centro de la ciudad y venir a la Casa de la Literatura y mucho menos a Palacio de Gobierno. Y al ingresar y ver esos murales maravillosos y saber que eso es parte de nuestra tradición, que no es nuevo, ¿no? Que tiene muchas voces, y descubrir su propia voz a través de esos textos, eso los ha enriquecido bastante. También ellos adquirieron mayor confianza y seguridad, porque fueron desarrollando ese ser literario que está escondido dentro de cada uno de nosotros. También pudimos hacer que mejoren sus calificaciones, pero no porque fuera un convenio, ¿no? Oye, tú asistes al taller y yo te levanto la nota. No, simplemente que ellos ya eran más empoderados y empezaban a participar. Bueno, pero como no todo es fácil, podemos hablar de las dificultades que están en la siguiente diapositiva. La siguiente, por favor. Ya. Bueno, tuvimos la dificultad del espacio, porque nuestras aulas son convencionales como de un colegio estatal y no nos permiten tener espacios libres de tirarnos al piso o poder usar las paredes. Teníamos que movilizar las carpetas, pero tratamos de acoplarnos. Ustedes pueden ver ahí que hay un trabajo colectivo, pero estamos luchando con estantes, con pizarras, con muchas cosas. También tuvimos el tiempo asignado a desarrollar estos talleres, pero que era insuficiente porque no podíamos terminar a veces la sesión. Y los mismos chicos decían, profesora, hay que quedarnos otra noche, hay que quedarnos, porque nosotros lo hacemos a la hora de salida, ¿no? Hacemos en contrahorario de 6:40 a 8:30. Y muchas veces hay que luchar con que los chicos salgan temprano porque es peligroso la zona. Y bueno, también tenemos de que muchos de los estudiantes no cuentan con un espacio personal para que continúen desarrollando estas habilidades, ¿no? Nosotros hacemos el taller, el año termina, los chicos pasan de grado, quizás cambian de maestro y ya no pueden cultivar eso. Y nos gustaría hacerlo y que sea con réplicas, ¿no? Porque es muy nutritivo. Hemos visto que estos chicos han aflorado y esperemos que esa flor siga creciendo. Gracias.
Invitamos ahora a nuestro amigo Oscar Limache a presentar su experiencia. Buenas noches. Antes de... A ver, gracias. A ver, muy bien. Quiero agradecer a la Casa de la Literatura, a Cucha, que generan siempre estos espacios de intercambio, ¿no? Donde realmente como ponente y a veces como asistente a lo largo de estos años, estos 10 años, yo me he sentido inspirado, ¿no? Acá nadie viene a enseñar nada al otro, sino todos venimos a aprender de todos, ¿no? Esta experiencia a mí me parece maravillosa, ¿no? Realmente eso que ustedes han hecho. Y yo vengo a compartir con ustedes una experiencia también, ¿no? Es decir, cada uno de nosotros trata de aproximar a los jóvenes hacia lo que a uno le gusta, que es la lectura. Y uno lamenta muchas veces que no se lea tanto como uno quisiera o uno no ve eso, ¿no? Sin embargo, en la década de los 90, creo que fue la UPC que trajo como conferencista al filósofo Fernando Savater. Yo asistí, iba a hablar sobre educación, pero dijo algo que a mí me llamó la atención. Él dijo, la gente cree que los jóvenes no leen. Y dicen, los jóvenes no leen, ahora ya no leen. Y sin embargo, los jóvenes están leyendo, dijo Savater, ¿no? Pero no leen en libros, no leen como nosotros habitualmente hemos leído. Yo era reacio en esa época a usar las redes, ni siquiera usaba la internet con las justas. Luego descubrí que en verdad el problema no es el medio, el problema no es la televisión, son los contenidos de la televisión. El problema no es la internet, es qué ponemos en la internet. El problema no son las redes, la tecnología, sino para qué la usamos, cómo la usamos y si la aprovechamos o no. De tal modo que esa reflexión de Savater me dejó pensando, o sea, ¿no será que nos estamos equivocando? Sin renunciar al libro impreso, y en la institución que yo represento, el Colegio Trilce, que como ustedes saben es un conglomerado de muchos colegios en distintos lugares del Perú. Yo trabajo en una zona que abarcaba 5 colegios de extracciones sociales muy diversas. San Isidro, Miraflores, Surco, muy cerca del puente Atocongo, ¿no? Nuestros alumnos eran de San Juan de Miraflores, alrededor, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, que últimamente pues, ha estado en las noticias, ¿no? ¿Qué hacíamos? ¿Cómo hacer para tener, primero, un plan lector, ¿no? ¿Cómo hacer un plan lector con personas tan diversas, de extracción social diversa, ¿no? De aspiraciones seguramente diversas? Primero, ¿debíamos hacer un plan lector diferenciado? La respuesta inmediata era no, porque estaríamos discriminando. Es pensar que hay un grupo que no puede leer lo que otro grupo puede leer, por cualquier razón. Es como pensar que hay libros que las mujeres no pueden leer y los hombres sí, o que que los peruanos no pueden leer y los mexicanos sí, etc. O sea, eliminamos esa posibilidad. Pero, ¿cómo establecer un plan lector? ¿Según quién? De mi experiencia visitando colegios, invitado en capacitaciones, descubría con cierta pena que los profesores no se tomaban el trabajo de pensar un plan lector personal o especial para el colegio, sino asumía el plan lector que le proponía la editorial A, B, C, Z o la que fuese, y que estaba en convenio con el director o con algunas personas, de tal manera que no había libertad. Una de las ventajas que nosotros tuvimos en nuestra institución es que la dirección apoyó las decisiones de los profesores. Los profesores nos reunimos y el único criterio que nos llevó es ¿qué libros nos gustaron cuando estábamos en el colegio o cuando éramos jóvenes? ¿Por qué no intentamos usar esos libros en un plan lector? Nos llevamos varios chascos, porque lo que me gustó a mí, tengo 60 años, no le gusta necesariamente a alguien, ¿no? Ahora, Julio Verne ya de modé, ya pasó de moda, ya nadie lee a Julio Verne, ¿no? H.G. Wells, todos esos autores los tuvimos en nuestro plan lector, y la lista de libros desechados, o que fracasaron, vamos a llamarlo así, es el cuádruple de los libros que triunfaron, tuvieron éxito. Es decir, para que un libro permaneciera, debíamos medir la reacción de los chicos en las 5 sedes. Entonces, por ejemplo, nos encontramos con que los libros de temática andina, hemos tenido, por ejemplo, cuentos andinos, hemos tenido Los perros hambrientos, no funcionaban en un lugar donde los niños son urbanos, ¿no? Donde no hay pastores, ¿no? Los problemas son otros. Y en cambio sí funcionaban muy bien los cuentos de Ribeiro, por ejemplo,
¿no? Es decir, todos han ido a Miraflores alguna vez, entonces todos conocían la realidad. Ribeiro habla de Lima, ¿no? Una Lima quizás de los años 50, 60, pero que no está tan diferenciada de lo que tenemos en la actualidad. Y así fuimos desarrollando un plan lector con intento, error, evaluación. Nunca entró un libro que no haya sido leído por alguno de nuestros profesores. Es decir, el profesor debía estar entusiasmado con ese libro, porque en la mano de él está el entusiasmar a nuestros compañeros. Yendo yo a otros colegios, preguntaba, ¿y por qué no hay libros de poesía? Me decían, no, doctor, ¿cómo se va a evaluar un libro de poesía? ¿Ya? O sea, pensando siempre en la evaluación, ¿no? Todavía he escuchado a María José en la mesa anterior, ¿no? Está muy encorsetada la educación, ¿no? Es decir, la lectura tiene que ser más libre, tenemos que ser más libres. Entonces, sí, ¿cómo hacemos? Entonces, muy bien, intentamos. Una vez escuché, creo que fue León Trachtenberg, que decía, hay un colegio que se llama Trilce, ¿leerán la poesía de César Vallejo en ese colegio? Yo digo, no, pues no la leemos, ¿no? Entonces se me ocurrió, muy bien, vamos a leer la poesía de Vallejo. Fracaso total, porque Vallejo no es precisamente, ¿no?, como para trabajar completa la poesía, Trilce, imagínense, ¿no?, con estudiantes. De tal manera que nos dimos cuenta que lo que teníamos que hacer era una selección, porque también trabajamos con los 20 poemas de Neruda, pero tampoco, o sea, la totalidad de los poemas no funcionan, son 4, 5 y así. Entonces, ¿por qué no hacer una selección? Aquí muchas veces, cuando he sido invitado a hacer talleres para profesores y justamente trabajar en la difusión de poesía, yo los he invitado a los colegas a que realicen su propia antología personal, su propia selección de los poemas que les gusta y que podrían compartir con sus estudiantes. Lo más probable es que a sus estudiantes sí les va a gustar esos poemas de Bécquer, de Neruda, de Vallejo, de Miguel Hernández, que a ustedes les gusta. Pero si los profesores no leen poesía, mal pueden motivar eso. Pero nos chocamos con otro problema, los derechos de autor y lo demás, y cómo hacemos, ¿no? Felizmente hay una ley que permite uso educativo, ¿no?, de algunos materiales. Sin embargo, bueno, y acá he traído yo algunas de las selecciones que primero éramos democráticos, cada profesor proponía, al final salía una ensalada terrible, intragable. Entonces, yo he asumido la reunión, y esto, por ejemplo, le damos a nuestros alumnos. Esta es una colección de poemas de amor que yo selecciono. Y no hay que subestimar a nuestros estudiantes. O sea, yo no doy acá poemas de esos que tienen que estar en el programa, etc. Aquí hay poemas hasta de desamor, por eso se llaman poemas de amor y desamor, ¿no?, de despecho, hasta de odio, ¿no?, y de autores españoles, peruanos, latinoamericanos. Para más grandes, preparamos poetas de Hispanoamérica, ¿no? También los que a mí me gustaron. Y es curioso, algunos colegas me dicen, pero ¿tú crees que les va a gustar estos poemas de Oscar Hahn, que son tan tétricos, saltan a la muerte? Les encanta. Y estos poemas de Idea Vilariño, tan bravos, ¿no?, agresivos, les encanta, porque ellos pueden elegir el poema que quieren y aprenderlo, memorizarlo y decirlo delante, escribir por qué le gustó el poema. O esto que ya no usamos, fíjense, 700 páginas de poetas del mundo, además bilingüe, o sea, Safo en griego, ¿no?, partes del Génesis en hebreo y poetas persas, Omar Khayyam, etcétera, ¿no? Es decir, los chicos podían elegir de acá, es decir, no tenían que leerse todo el libro, tenían que escoger. Y muchos más bien les ha sucedido, lo que ahora ya sé, años después están buscando, y no quedan esos libros, profesor, porque el mío se perdió, porque les viene recién las ganas de leer. Paralelamente, descubrimos, también por accidente, ahí, por ejemplo, un proyecto que nosotros tenemos. Un día, mis alumnos que paran espiándome en la internet, descubrieron que había salido una traducción mía y se había publicado en Brasil, en una edición cartonera. En el año 2004, trabajando con Osvaldo Reynoso en el Ministerio de Educación, alguien le vino con el chisme. Doctor, lo han plagiado usted y lo han editado en Argentina sin su permiso. Él averiguó y dijo, no, nada. Era Eloísa Cartonera, que había enfrentado la crisis, ¿no?, económica en Argentina, sacando ediciones cartoneras. Mis alumnos lo ven, me dicen, profesor, ¿y cómo es eso de los libros cartoneros? Y les explico, ¿no?, les voy mostrando,
Y veo en sus miradas, eso que seguramente ustedes también han visto muy de vez en cuando ven que todos están interesados y todos se mueren de ganas. Y aproveché, ¿no?, el pánico. ¿Quieren ustedes aprender a hacer ediciones cartoneras? Sí, ya, muy bien. Acá están cosas de las que nosotros hemos hecho. Esto lo hizo una alumna, el texto es de su profesora. El contenido, miren, debo confesar que yo cuando los invité a mis alumnos a hacer eso, yo no sabía hacer ediciones cartoneras, tuve que aprender con ellos. Esto lo he pintado yo como parte del taller, pero yo quisiera que vieran algunas de las fotografías del proyecto que ellos bautizaron con el nombre de Efraín y Enrique, estos niños recicladores del cuento de Ribeiro, ¿no? Porque además nació en Miraflores y entonces ellos se sentían identificados. Y ahí hay varias fotografías, podemos entrar a cualquiera, ¿no? Hay algunas donde estamos trabajando, donde los chicos están trabajando con sus profesores, yo estoy trabajando con ellos. En algunas hemos llevado sus ediciones hasta Chile. Estas ediciones están en la biblioteca de Wisconsin, vino, ¿no?, la bibliotecaria hace varios años, Paloma, y se llevó nuestras ediciones. Están en la biblioteca de Santiago, pero adicionalmente a un mero trabajo ecologista de reciclaje de cartón, nos dimos cuenta que podíamos hacer, primero que los chicos lean, todo editor lee, elige, digita, coteja, corrige, aprende a editar, tiene que aprender a usar programas de edición, Adobe, lo que fuese, imprime, recicla, pinta y luego comercializa. Entonces, realmente, este proceso largo no lo hemos podido terminar porque el año nos es muy corto, porque tienen que hacer otras cosas. Si fuera solamente dedicarse a hacer ediciones, imagínense, sería maravilla, pero tienen exámenes, tienen que pasar el año. Y entonces vamos haciendo estas cosas. Quizás haya unas fotos más, por ejemplo, busca por favor, esas creo que no son, hay unas donde están trabajando los chicos. Esta es la página de Efraín y Enrique Editores Cartoneros. Ustedes la pueden consultar y pueden ver. Esta fue una presentación que hicimos en Santiago. Pasa, por favor, pasa las fotografías. Va a haber seguramente otras. Esas no. Busca, por favor, en el sector fotos. Vamos a ver. Bueno, tal vez no se pueda. Pero en todo caso, todos los años nosotros tenemos una feria de libro y tenemos un taller cartonero y hacemos que los chicos descubran. Renzo Farge, que trabajó aquí, ¿no?, nuestro amigo ya difunto, nos ayudó, dictó un taller y él nos dijo, esta es la primera editorial que yo conozco que tiene dirección, en la dirección tiene participación los propios alumnos. O sea, había un profesor, que era yo, un tutor, y los alumnos por año eran elegidos, cada año era cambiado un director. Y entre los tres tomábamos las decisiones de qué libro queríamos editar. El primer libro editado, el libro es un decir, era el cuento Los gallinazos sin plumas, tenía que ser. Paco Yunque hemos editado, ¿no? Y después les provocó publicar a sus profesores, así que 3 de sus profesores hemos sido publicados también y hemos cortado el cartón con ellos, hemos pintado, es decir, ¿qué hemos obtenido? ¿Cuál ha sido el logro? Nuestros chicos ahora entienden por qué no aceptamos el uso de libros piratas, porque valoran y aprecian el trabajo editorial, que no es poca cosa. Mucha gente, y en el Perú desgraciadamente hay mucha gente que dice, pero ¿cuál es el problema? ¿Los libros piratas son iguales que los...? No, no son iguales, hay un trabajo allí. Y los chicos aprenden ortografía, ¿no?, a corregir el texto, diseñan. Entonces, nos ha dado muchas satisfacciones este trabajo. Hay un video que anda circulando por ahí, que nos hicieron, entrevistaron a los alumnos, y cómo quieres hacerlo, cómo quieres pintar. Hay mucho sobre esto. Entonces, para cerrar esta participación, porque más me gustaría conversar con ustedes, ¿a dónde llevamos esto? Partiendo de Sabater. Ajá. Y he escuchado aquí, en la mesa anterior, que sí, pues, ¿no? Están los medios, están las redes, está la televisión, nuestros alumnos son muy visuales, la civilización del espectáculo y lo demás. Sin renunciar al libro impreso, porque lo favorecemos, y en nuestro plan lector hay novelas, cuentos, teatro, ensayo y poesía. Cada año tienen por lo menos un libro de poesía.
Sin renunciar a ello, también, dice, si no puedes con ellos, únete a ellos, nos hemos sumado y hemos creado en el Facebook, y ahora sí te pido la otra, un Centro Cultural Trilce, donde desde hace 4 años, más de 4 años, publicamos diariamente un poema. Y nuestros chicos los leen ahí más que en los libros. Es decir, si usamos las redes y los amigos están empezando a compartir también estos poemas, yo mismo los comparto en espacios, y ustedes pueden entrar y copiarlo y difundirlo, pues estamos logrando que la gente lea poesía en vez de usar las redes para lo que habitualmente se usan, ¿no? Y yo he tratado de rehuir eso. Y lo comparto en mis propios muros, en mi muro personal, y a veces me sorprende recibir un like de Kenia, de Albania, de Corea, gente que yo no sé ni quiénes son, ¿no? O a veces comentan, ¿no? Y nos hacemos amigos. A ver, si bajas y haces un recorrido, el Facebook del Centro Cultural Trilce tiene una serie de espacios, comparte la agenda cultural. Esto que está pasando ahora ha sido compartido también, así que no sé quién ha venido a partir de que lo vio en nuestra agenda, ¿no? Compartimos griegos, latinos, medievales, hombres, mujeres, chinos, japoneses, contemporáneos, modernos, etc. Entonces, todo eso forma un paquete, un proyecto que está en proceso. ¿A dónde nos conducirá? No sé, pero el proceso ha sido para mí muy divertido, sorprendente, y los resultados están recién por verse. Gracias. Gracias, Oscar. Muchas gracias. Y ahora vamos a escuchar a Bruno, nuestro colega. Gracias. Buenas noches con todos. Agradecer a la Casa de la Literatura Peruana por la oportunidad. Nada sería útil o sería eficiente si es que los docentes nos quedamos con nuestras informaciones, con los productos del conocimiento, ¿no? Qué importante socializar y aprender del otro. Creo que este es un excelente espacio para ello. Le pediría, por favor, al controlador si pudiese ponchar el PowerPoint que el colegio ha preparado. El Colegio La Salle da la casualidad que este año está celebrando un año jubilar. Es la Pascua del Fundador, 300 años de la muerte de San Juan Bautista de La Salle. Entonces estamos con una serie de actividades y una de esas actividades que queremos continuar cultivando con los chicos es 2. He venido a presentar 2 y a compartir 2. Los famosos cuentacuentos y la declamación coral. La siguiente, por favor. La primera imagen que ustedes ven es del año pasado. Nos presentamos aquí en este mismo auditorio con una apuesta narrativa oral de los cuentos populares de la Madre Muerte. Recomiendo este libro, es una excelente compilación de Ana Cristina Herreros. Y si puedes dar clic a la siguiente, la pregunta salta por sí sola, ¿no? ¿A quién no le ha interesado o quién no se siente motivado, curioso por indagar más allá de la muerte? O sea, ¿de qué trata la muerte? Entonces, con el área de comunicación siempre procuramos traer temas o generar temas de interés, en este caso para los adolescentes. Entonces, nosotros partimos ya de hace años con este libro en determinadas edades o grados, por decirlo así. En quinto y secundaria, sobre todo, trabajamos este libro. Aprovechamos la literatura universal, las primeras expresiones orales, ¿no?, de la antigüedad, ¿no?, que tienen en común justamente uno de estos temas de la muerte. Y cómo orientamos el desarrollo de estas competencias, de qué competencias están detrás de trabajar la narración de cuentos orales en los chicos de secundaria. Si pueden dar un clic. Sí. Hay muchas competencias. Yo estoy prácticamente como, al igual que mis colegas, estamos supeditados, de cierto modo, algunos más, otros menos, del currículo nacional. Nosotros procuramos que, si la situación no es tan significativa en el sentido de que, obviamente, los 36 chicos del aula no se van a dedicar a narrar cuentos, pero también la situación significativa te invita a tú sugerir, siempre y cuando se proceda, o sea, sea posible llevar a cabo esto. Entonces,
Y a eso le añadimos un interés, un plus, como quien dice, de que esta narración puedes compartirla con tus hermanos menores, o sea, con los alumnos de primaria del Colegio La Salle. O sea, las mejores puestas en escena, elegidas democráticamente por todos nosotros, por la comunidad, por el aula, por el grado, son llevadas, por ejemplo, al pabellón de primaria para presentarlas en distintas oportunidades. De hecho, genera interés y disposición, insisto, el tema de la muerte nunca falla. Y este libro es capaz de atraparte por donde lo leas, porque cada capítulo, la muerte tiene un subtema. Por ejemplo, te presentan la muerte como amiga, y hay 7 relatos de cómo la muerte se puede hacer amiga de los humanos. Luego habla de la muerte como enamorada, como amante, la muerte como traicionera, la muerte vengadora, la muerte madre. Entonces, es muy rico en significados este libro, y los chicos, si es que por ahí alguien se está preguntando cómo es la elección de los cuentos, los chicos tienen la libertad de revisarlos. Se le entrega con una semana de anticipación, se cuelga algunos en la red, por ejemplo, en intranet también hasta el año pasado manejábamos un Facebook del curso de comunicación. Ahora creo que hemos migrado por sugerencia de Casani, que vino el año pasado a dar unas, ¿no? Estamos utilizando algo más formal, una plataforma educativa gratuita que nos ofrece Google, por ejemplo. Partir de los saberes previos. Los chicos que llegan a tercero, cuarto, quinto y secundaria, que es la propuesta que quiero compartir, y ya tienen experiencia, por ejemplo, de declamación individual, tienen experiencia también de haber contado anécdotas, experiencias de vacaciones en el siglo V, en el siglo VI, primero, segundo y secundaria. Entonces, tampoco no partimos de cero. Entonces, eso aprovechamos para, como ustedes ven en grupo, si puedes dar otro clic, por favor, trabajar los cuentos que comúnmente se distribuyen en parejas. O sea, un mismo cuento tiene una pareja y entre ellos se ayudan. ¿Se ayudan para qué? De preferencia, estudiamos el grupo para que los que son más hábiles o han demostrado habilidades orales más fuertes que los que aún no llegan, puedan justamente compartir y apoyar. Porque la idea tampoco no es apruebo a los que me supieron cautivar con su narración y jalo a los que me quedé simplemente sin ninguna reacción. No, la idea es que todo el mundo procure avanzar al mismo tiempo, cada uno con su ritmo, pero llegando a la meta final. El error constructivo es parte desde el trabajo colaborativo entre pares o cuartetos para entre ellos comenzar a entrenar y corregir justamente los errores durante la narración. ¿Qué más? El trabajo colaborativo, como ustedes bien saben, también facilita otros saberes que necesariamente no son cognitivos, los famosos saberes de las habilidades blandas, porque hay que saber ser prudente, hay que saber corregir, hay que saber ser creativo, ser propositor de alguna manera en cómo va este cuento, cómo lo puedes narrar y otros temas. La mediación docente, el progreso de los estudiantes, los docentes del área de comunicación acompañamos el tránsito del alumno, de la alumna, tanto cómo va desarrollando los recursos que primero han tenido que comprender, ¿no? Ahondamos mucho en los recursos paraverbales y no verbales. Nos detenemos, podría decirse hasta cerca de un mes, claro, por horas, no es que las 6 horas semanales, para primero comprender qué son estos recursos y también, obviamente, aplicarlos, ¿no? La siguiente, por favor. Productos finales. Es asombroso cómo los chicos de primaria pueden dejar de almorzar por voluntad propia o de verdad, o repletar en horas de su recreo de primaria, porque se enteran por parlantes y por la página que esa semana va a haber una semana de cuentacuentos de sus compañeros de secundaria. Y esa es, por ejemplo, una foto de la biblioteca de primaria llena, ¿no? Y los chicos haciendo cola, y ese es, creo, el mejor premio o el mejor aliciente para los alumnos que se esfuerzan por año tras año mejorar sus técnicas narrativas. Y también hemos traído los cuentos de la Madre Muerte a la Casa de Literatura Peruana por 2 veces. El 2015 fue la primera vez y bueno, el 2018 ha sido la segunda. Varios de estos chicos han optado por la carrera de artes escénicas. O sea, se ha cultivado, se ha generado en ellos una curiosidad, aún posiblemente en contra de familiares o alguna tendencia o pensamiento que de arte no vas a vivir, ¿no? Pero muchos de ellos están en la brega de
de postular o incluso ya han ingresado a escuelas de arte dramático, ¿no? También debo ser sincero, tengo un apoyo de parte del colegio. Hay un club de teatro. Hay un club de teatro donde el 50% de estos alumnos que llegan, por ejemplo, a presentarse en la Casa de la Literatura Peruana, también participan del teatro. Es un club de teatro que anualmente presenta una obra. Entonces, por ahí también tengo la ventaja de que ellos también educan, me ayudan a entrenar a los que por ahí no tienen muchas facilidades en la expresión. El otro producto que les quiero mostrar es la declamación coral. ¿Por qué declamación coral? Si podemos escuchar el video insertado. Abajo hay un para dar play. O sea, ahí abajo hay. No sé si hay audio, pero... Amor, voluntad y conciencia. Amigos, es mentira. No hay amigos. La verdadera amistad es ficción. Ignorancia, y desaparece. Conocidos en la situación. Amigos complacientes solo tienen los genios de virtud y calma. Pero aquellos que abaten por orgullo solo llevan tristezas en el alma. Si estamos bien, nos tratan con cariño, nos gustan. Nos inspiran, nos saludan. Más si acaso traemos francamente. Bien. La declamación coral es una actividad nueva en el colegio, pero que ha arraigado mucho en las preferencias de los alumnos. Los textos sugeridos, voy a ser sincero, no es que necesariamente hay un interés o llegan ya con textos o con títulos los alumnos. Nosotros partimos de lo que venimos escuchando año tras año y nos cuesta aplicar en las aulas. Es la emoción, la pasión. Nosotros los docentes tenemos que apasionarnos y emocionarnos por esta actividad, porque de principio a un chico para que se pare solo, para que declame un poema, no sé si alguno de nosotros ha sido fácil a la primera o a la segunda, nos ha costado. Y encima, imagínense que sea coral, o sea, que sincronicen, que se ensaye, que coordinen dúos, cuartetos. Es un trabajo arduo, pero que tiene muchos, de alguna manera decirlo sin miedo a equivocarme, trae muchos frutos. ¿Qué es la declamación coral? Es emular de alguna manera lo que hacían los griegos con sus tragedias. Es una manera de declamar, pero en grupo coordinado. Este grupo tiene que estar coordinado, tiene sus solistas, o lo que en esa época se llamaba sus hipócritas, los tragos, que son los coros, que se pueden subdividir también en cuartetos, dúos, y toda esa distribución, si podemos continuar toda esa planificación o distribución de estas puestas en escena son llevadas a cabo por los alumnos. Desde la planificación se les entrega un texto que de alguna manera procuramos que ellos decidan, elijan, para que ellos también lo comiencen a editar, lo comiencen a adaptar a la oralidad. Ellos se encargan de evaluar sus recursos paraverbales individualmente y colectivamente y comienzan a agruparse, a elegir los solistas, a elegir los dúos, a elegir quiénes solamente van a participar en la parte de los coros, porque su desempeño va a ser eficaz para el bien del grupo en los coros y quiénes van a ser solistas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué otras posibilidades o beneficios nos brinda? Bueno, acá el trabajo colaborativo se ve mucho más claro. Los chicos tienen que ser, de alguna manera, más allá de su pensamiento divergente, que sean creativos, tienen que ser solidarios. ¿Solidarios con quiénes? Con los que todavía están en proceso. La idea es que todo el mundo se agarre las manos, jale al otro para que el producto final sea coherente, cohesionado, creativo, innovador y que justamente llame la atención de todos los docentes que
un día determinado en el Festival de Comunicación van a pasar a escena los que clasifican, porque es como un mini concurso interno a nivel secundaria que se realiza. Lo que ustedes pudieron ver es un extracto de, si no me equivoco, de Verdades Amargas, del hondureño Ortega. Y los poemas preferidos por los chicos van más por Centroamérica. En Centroamérica, hablando desde México hacia abajo, hay toda una tendencia de trabajar la declamación coral. Pueden buscar por internet, hay concursos nacionales, regionales de todo esto. Y bueno, los textos que más utilizamos son de ellos, pero hemos experimentado también, por ejemplo, con Cholo Soy, de Abanto, ¿no? De Abanto Morales. También lo hemos llevado a declamación coral, El Río de Javier Heró. O sea, no dejamos tampoco de aplicarlo en nuestros compatriotas, ¿no? Literatos peruanos que también tienen pues, mucho que brindar a estas actividades. La siguiente, el producto final, ¿no? Bueno, a ensayos para corregir y definir los recursos para verbales, no verbales. Esto es, otro clic por favor, ahí se me olvidó de… no crean que es una inclemencia, no crean que siempre ensayan bajo el sol ardiente limeño, es una coincidencia, una foto. Es más, eso es su recreo, que los chicos han querido perfeccionar y han elegido invertir esos minutos para ensayar. Y esto ya son los ensayos en el teatro que tenemos en el colegio, ya prácticamente a días del Festival de Comunicación. Los productos finales si vienen a continuación, ya para terminar. El 2016 nos presentamos en la Casa de Literatura Peruana con la puesta de declamación coral del libro de Roald Dahl titulado Cuentos en verso para niños perversos. Creo que la mejor manera de entrar a declamación coral es por el humor. Entonces, en tercero de secundaria es casi un clásico ya entrar con Roald Dahl y con esta versión satírica de los cuentos clásicos para niños. Y el 2017, perdón, trajimos ya la declamación coral de poetas hispanoamericanos. Bueno, eso es todo por ahora. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Bruno. Pues vamos a tomar unos 10 minutos para preguntas. ¿Sí? Felicitaciones a la mesa, en verdad he disfrutado, he aprendido mucho de escuchar a Caro, a Sarita, a Oscar y a Bruno. Felicitaciones. Quería comentar que me parece interesante cómo ustedes a través de sus experiencias creativas están potenciando algo que es importante en todo proyecto de lectura y de escritura, desde la experiencia que tengo yo también como maestra y como integrante del equipo de Escribir como Lectores, de Comunidades Letradas, que en la anterior mesa se presentó. Y ese elemento que ustedes están dinamizando es la cultura escolar. Desde una perspectiva sociocultural, son muy importantes las prácticas sociales de lectura y escritura que ya tienen los estudiantes. Como decía Oscar, se lee en diferentes soportes, ¿no? No es que se empiece a leer en los libros, ¿no? Entonces me parece bien importante cómo en La Salle hay una cultura escolar que promueve, ligado a la lectura, la acción escénica. Y tú comentas de que hay varios estudiantes que estudian luego artes escénicas, ¿no es cierto? Entonces, qué importante es que la cultura escolar se abra, que tenga esta apertura para escribir, ¿no? Para reescribir a Luchito Hernández, para poder hacer estos libros cartoneros, que definitivamente implica toda una valoración del proceso creativo, ¿no? Y entonces, esta era la reflexión, ¿no? La cultura escolar ligada a las prácticas de lectura y de escritura. Muchas veces nos ha pasado en el proyecto que a veces cierta cultura escolar limita algunas prácticas. Les voy a contar un ejemplo. Por ejemplo, esta práctica de conversar en el aula. En colegios donde no se sabe conversar en el aula, es un desastre. Conversan de todo menos de la cuestión del aprendizaje. Ustedes han acompañado este proceso muy bien y mi pregunta concreta es, ¿qué se viene?
Bueno, en nuestro caso queremos continuar trabajando con la Casa de la Literatura porque realmente para los alumnos es una experiencia muy interesante. Estamos mirando otra exposición y definitivamente, bueno, en el caso de José Watanabe, que es la que ya está ahorita, y nos parece también significativo el poderlo trabajar en la escuela. Y eso significa también hacer un reajuste en todas nuestras prácticas, porque nos hemos dado cuenta que hay estrategias que funcionan muy bien con un grupo que tal vez no funcionan con otros, y hay que hacer toda una adaptación, ¿no? Y nosotros queremos continuar, ¿no? Bruno. Creo que era para ellas la pregunta, ¿no? Bueno, nosotros tuvimos hace muchos años unos Juegos Florales donde las distintas sedes competían. Por X razones se fue diluyendo, se empezó a realizar más bien local, solamente cada sede hacía lo suyo. Y el año pasado hemos retomado eso, pero agregando cosas que no habíamos considerado antes, cuento, poesía, eso siempre, ¿no? Fotografía, dibujo, caricatura, etcétera. Y esta vez incluimos murales, por eso me interesó mucho lo que ustedes estaban diciendo. Y entonces era un trabajo colectivo y que se hacía en el momento, o sea, tenía 3 horas para hacerlo, o sea, durante el desarrollo de estos Juegos Florales. Y realmente para mí, yo nunca había visto eso, para mí fue una cosa muy especial porque estudiantes míos que habitualmente no se llevaban muy bien, de pronto descubrían que sí eran buenos para las artes plásticas y tenían que coordinar, ¿no? Porque generalmente son unos solitarios, pero ahora tenían que coordinar. Lo que veo aquí, ¿no? que hacen esta recitación coral, también estaba pasando en la pintura, ¿no? ¿Qué viene luego? Ya está viniendo. Tenemos alumnos que ya escribieron novelas y las han publicado, que están publicando libros. Todavía no funciona con la poesía, ¿no? Pero estamos empezando, digamos, ¿no? Sí tenemos exalumnos que han publicado poemarios. Entonces, ¿qué viene? No sé, convertir la escuela en una casa editora, ya tenemos lo de cartón, ¿no? No sé qué se venga, o sea, créeme que yo no tengo ni idea, ¿no? O sea, pero ahí estaremos, ¿no? Buscando, y acá me llevo estas experiencias, ¿no? Porque yo invité una vez a Leoncio Luque, ganador del premio Copé, a una feria nuestra. Y él vio las ediciones cartoneras, él las vio y le llamó la atención. Y luego lo ha comentado, dice que él vio por primera vez eso y lo llevó a su colegio, en Villa María, en el Villa Salvador. Y me invitaron a una feria y habían hecho mi libro a mano, lo habían copiado. Y el de García Lorca, de Romancero Gitano, a mano. Los chicos lo dibujaban, lo hacían. O sea, no solamente lo de afuera, sino el interior. Entonces decía, qué maravilla, ¿no? ¿Qué le queda a un chico que copia Romancero Gitano íntegro para una edición? O sea, le queda el romancero, pues, ¿no? Le queda adentro, ¿no? Entonces, o un cuento, o lo que fuese, ¿no? Entonces, yo creo que se vienen muchas cosas que ni siquiera estamos imaginando, porque hace 10 años yo no imaginaba que esto podía pasar, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que estar abiertos al milagro, a la sorpresa, no asustarnos, no subestimar a nuestros chicos. Tú fuiste mi alumna alguna vez, ahora que me acuerdo. Y entonces, o sea, ella también es un producto notable, ¿no? O sea, ella trabaja acá, o sea, algo debe haber pasado que descubrió que los libros eran lo suyo, ¿no? Y tuvimos un exalumno de Tirce que fue bibliotecario acá, ¿no? Y después pasó a trabajar en el Ministerio de Cultura, ¿no? Jaime lo conoció, conversaron, etc. Entonces, quiero creer que parte de nuestro trabajo influye, ¿no?, en esto, ¿no? Lo que tú dices, ¿no? O sea, han decidido seguir artes histriónicas, ¿no? Espero que no le pase al profesor Keating que termina suicidándose el chico porque su papá no quiere, pero estamos hablando de la Sociedad de los Poetas Muertos, pero aún así hay que arriesgarse, ¿no? Creo. Entonces, ¿qué se viene? Lo que se venga. Estamos preparados. Para responder a la pregunta, bueno, a nivel de la oralidad, seguir apostando porque ya quedó. Lo que yo más temía hace años era que no pegue, y ha pegado muy fuerte esto de declamación coral. Los chicos, por ejemplo, ahora enseño tercero, los chicos que han subido a tercero de secundaria, ¿cuándo hacemos declamación coral? Ya están preguntando ya. Saben que es en septiembre, agosto, pero todavía ya están preguntando ya, ¿y qué textos vamos a elegir? Nosotros elegimos. Ya hay una curiosidad que no queremos perderlo. O sea, en la semana del festival seguimos con declamación coral.
La narración, la experiencia el año pasado también fue que coordinamos con primaria qué temas trataban en ciencia de ambiente o ciencia y tecnología de ambiente, creo que se llama en primaria. Entonces, por ejemplo, la profesora dijeron los animales y todo lo que es el mundo animal. Entonces, elegimos cuentos de animales, ¿no? De hecho, que trabajamos con el libro de Francisco Izquierdo Ríos y José María Arguedas, trabajamos con una edición de Peiza de hace años, unas grandes ediciones que en esa época lanzaba Peiza, y también los llevamos a un espacio antiguo del colegio, que es el museo, que prontamente va a ser relanzado, pero que daba miedo, pues, ¿no? Entonces, qué mejor que narrar cuentos de animales fantásticos y originales del Perú, pero en ese medio, ¿no? Y también, un poco que mis colegas hablan del tema de la escritura, también trabajamos el tema de la escritura y este año queremos publicar por fin los mejores microrelatos. Desde hace 2 años tenemos un concurso de microrelatos. Acompañamos igual, hay una mediación de la escritura para los chicos, porque no es que ya hagan un relato de 140 palabras o 120 y ya, no, sino es que a todo secundaria, dosificando un poco la estrategia o qué recurso, enseñamos a cómo crear un microrelato y después ya pasan al festival o al concurso. Entonces, editarlo sería una excelente idea del tema del cartón, de los materiales reciclados. Y bueno, continuar con otra práctica. Se me ocurren los susurradores, que también hemos hecho alguna vez en el colegio, incluirlos también como algo ya más, que esté ya de manera oficializada en las actividades del colegio, ¿no? Una compañía de susurradores, por ejemplo. Muchas gracias. Tenemos, yo creo, tal vez unos 3 minutitos para una última pregunta, así, y para poder cerrar. Buenas noches a todos los panelistas. Felicitaciones por la explicación tan detallada que han brindado. Quería, por favor, consultar respecto, si tenía alguna experiencia, por favor, respecto al libro álbum. Por otro lado, libros de realidad virtual y realidad aumentada y algunas novelas gráficas, ¿no? De pronto que se podría desarrollar como práctica de mediación lectora. ¿Sí? ¿Tienen alguna en su selección de lecturas? Ya, justamente yo no, porque yo no tengo la experiencia de lector de novela gráfica, ni de escuchar audiolibros, ni de leer álbumes, por lo tanto no puedo compartir algo que no está en mí, ¿no? Entonces, pero sí he visto, he sido testigo acá en tus talleres, ¿no? Y he visto, y digo, esto no es lo mío, ¿no? Yo aprendí esto, me gusta mucho, y si le ponemos, no sé, telas o una cosa, quizás lleguemos a hacer un libro álbum, pero todavía no se nos ha ocurrido, o sea que no puedo compartir algo que yo mismo no lo he vivido, ¿no? Es decir, yo tengo la experiencia del niño de los años 60 que leía lo que nosotros llamamos chistes, después se llamaron cómics, ¿no? Entonces, y lo leía, ¿no? Pero no leíamos libros, y luego, pues, leímos libros y lo descubrimos. Y sí, pues, los soportes van a cambiar. Yo no tengo el miedo de Vargas Llosa que dice ya nadie lee. Bueno, pues se leía antes en piedra, luego en cerámica, luego en papiro, luego en cuero, ahora en papel, será luego en pantalla y luego no sé en qué. Pero el acto de decodificar, ¿no? Que ya tiene un texto escrito que ya tiene más de 5.000 años, no ha cambiado. Esa tecnología sigue siendo muy novedosa. O sea, los soportes cambian, ¿no? Pero los idiomas evolucionan al ritmo de su evolución, muy lentamente, ¿no? Entonces creo que debemos crear lectores para también los nuevos medios, ¿no? Yo quería aprovechar la pregunta no sé si es estudiante, colega, quería aprovechar ya para cerrar, y es que aquí estamos haciendo una pequeña muestra de una selección de libros que consideramos que pueden ser leídos por los adolescentes, los jóvenes. Esta selección está basada tanto en el canon de la escuela, ¿no? Que son los grandes autores de nuestra literatura, como son Ricardo Palma, Ribeiro. También hay novela gráfica, ¿no? Y también hay libro álbum, algunos que se están creando, ¿no? Entonces, ese espacio está abierto para todos ustedes, para ir a leer, explorar y visitar, porque es una apuesta también para abrir dentro de nuestra selección, si bien nosotros o algunos no abordamos ese tipo de lectura, también es importante para aquellos que puedan sentir ese entusiasmo del cual ustedes han hablado tanto, para
acercarlo a los adolescentes para ampliar ese corpus y también para uno mismo explorarlo, ¿no? Permíteme Sí, 15 segundos sí. para invitar a los colegas. Los interesados en las ediciones cartoneras, en estos momentos el Ministerio de Relaciones Exteriores, muy cerca de acá, en el Centro Cultural Inca Garcilaso de la Vega, aquí en Guayaga, ¿no? Frente a San Pedro, hay una muestra de ediciones cartoneras, donde las nuestras están en exhibición y de otros colegios y de trabajos que se han hecho con comunidades nativas, con ashánicas, trabajos que se han hecho, talleres que se han hecho en cárceles, trabajos que se han hecho en otras lenguas, es decir, todo un proyecto, una muestra muy interesante. Creo que es la primera vez que el trabajo de ediciones cartoneras entra a un espacio, ¿no?, tan especial. Ojalá que puedan visitar, es gratuito, ¿no? Efectivamente, sí. Está muy cerca de aquí, los que no conocen ese espacio, está en Girón Ucayali, ¿no? Y bueno, y ya para terminar, yo quisiera decirles, bueno, muchísimas gracias y también poner en relieve algunas cosas que ustedes han comentado, y no solamente ustedes, sino la otra mesa también, y es el hecho de que nosotros trabajamos en el contexto escolar y como trabajamos en contexto escolar, tenemos también ciertos condicionamientos de espacio en el caso de las instituciones públicas, ¿no? Y también de tiempo. El currículum, ¿no?, es algo que nos dicta también qué hacer, sin embargo, nosotros no nos quedamos con los brazos cruzados, ustedes, ¿no? Y es muy importante partir de la diversidad. Ustedes han hablado de la diversidad también, de los alumnos que tienen y alumnas, y entonces hablan del entusiasmo, muchísimo, han hablado de eso, de la necesidad de contagiarla y también de tocar temas de interés, ¿no? Cada uno ha considerado una temática diferente. Es cierto que la muerte no solamente interesa a los adolescentes, también a los adultos, a los niños, ¿no? Es una preocupación. Y claro, la adolescencia, el humor también es fundamental. Y el hecho de trabajar situaciones significativas, cosa que han hecho los tres, cada uno con su pasión, uno la edición, en la cual son procesos donde se ha aprendido una serie de aspectos que tienen que ver con la lectura y el libro. En el caso de ustedes, no voy a mencionar, digamos, lo de Hernández, pero en el caso del mural, abordar otras formas de expresión y de la narrativa también, y en el caso de Bruno, con el tema de la narración oral y de la declamación. Pienso que así como ellos han encontrado estos caminos, estas situaciones significativas, algunos docentes también habrán hecho experiencias similares. En el caso de las personas invitadas a esta mesa, han mencionado en algún momento la Casa de la Literatura, y no es que todos produzcan todo su trabajo relacionado a la casa, sino que la casa también es un espacio abierto, como en el caso de La Salle, que viene a hacer presentaciones de sus trabajos. Este es un auditorio, la Casa de la Literatura acoge otras experiencias, ¿no? Y como decía Óscar al inicio, estamos aquí para aprender y reflexionar todos juntos. Y bueno, nos vamos a quedar hoy día hasta ahí. Hay muchas cosas más para profundizar en esto de qué se viene ahora. Sería bonito que logremos un día juntar todas esas experiencias y compartirlas, y bueno, el reto es sistematizarlo, pero por ustedes, ¿no? Tenemos el trabajo de la mesa primera, donde han habido reflexiones interesantes, ¿no? Y aquí también, y ese entusiasmo compartirlo con otros colegas. Bueno, muchísimas gracias, los esperamos el día de mañana.